Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En nuestra serie acerca de las parábolas del Señor Jesús, el día de hoy estaremos considerando la parábola del buen samaritano. Quizás la más conocida de todas las parábolas, el buen samaritano. Yo leo en voz alta, usted me sigue con su vista. La palabra del Señor dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oremos. Bendito Señor y Padre, como cada creyente, Señor, en tu día lo experimenta, es tan gozoso estar adorándote, Señor, con tu pueblo. Y en este momento, Señor, nos disponemos a continuar adorándote, esta vez a través de la predicación de tu palabra. Por lo cual, Señor, te suplicamos y rogamos que nos des una bendición, una gracia especial a todos. Sobre todo, Señor, para ver claramente que la salvación es tuya, Señor, y que nos las entregas de una forma por misericordia. Ayúdanos, Padre, a través de tu palabra, a los que son salvos reconocer la bendición que tienen, y para aquellos que no, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como vimos en la parábola de la semana pasada, recuerdan la de los 2 deudores, esa parábola que pronunció nuestro Señor estaba en medio de un diálogo, en un banquete que tuvo con Simón el fariseo en Lucas capítulo 7. En aquella oportunidad dijimos que para poder comprender la parábola era importante el diálogo donde estaba incrustada, porque la parábola que pronuncia el Señor Jesús allí es precisamente para enseñar algo sobre lo que está sucediendo y la conversación con Simón el fariseo. La parábola del buen samaritano ocurre exactamente lo mismo. La parábola está puesta dentro de un diálogo con un intérprete de la ley, con un fariseo. Por lo tanto, es muy importante para la interpretación de la parábola el diálogo, sobre todo las preguntas que le está haciendo el intérprete en ese momento al Señor Jesús. La tendencia general es ignorar precisamente lo que este intérprete viene a hablar con Jesús. Cuando eso sucede, que es por lo general lo que siempre pasa, la parábola entonces se convierte en una parábola, en algo que usó el Señor Jesús para enseñar la ética cristiana y para animar a las personas a que ayuden al prójimo y sean de bendición para otros. Si bien la Escritura completamente nos enseña ese principio, mis hermanos, la parábola no significa eso. La parábola no está puesta para una exhortación de ayuda al prójimo.
La parábola, le voy a decir lo que significa, habla de la salvación que otorga Jesucristo. Que la salvación, la vida eterna, solamente se puede obtener a través de Jesús. Eso es lo que le enseña el Señor Jesús a este intérprete que le viene preguntando por la vida eterna, y también lo que nos enseña a nosotros. Vayamos directamente. En primer lugar, vamos a ver entonces la estructura para sostener lo que acabo de decir sobre qué significa la parábola, la muy conocida parábola del buen samaritano. La parábola puede ser, es la escena que acabamos de leer, esta sección de Lucas 10, 25 al 37, se puede dividir en dos rondas. Hay una primera ronda donde el intérprete viene y hace dos preguntas al Señor Jesús, donde el Señor Jesús da dos respuestas. Una de las respuestas es una pregunta. Es decir, el intérprete comienza preguntando, Jesús no le responde con una respuesta, sino que le hace una pregunta, una contrapregunta. La tercera parte de esa primera ronda, el intérprete responde lo que le dice Jesús. En base a la respuesta del intérprete, Jesús responde la primera pregunta que le hizo. Esa es la primera ronda, lo vemos del versículo 25 hasta el 28. Pero el intérprete no satisfecho intenta vamos a decirle, un segundo round. Hace una segunda ronda con Jesús y vuelve a hacerle otra pregunta. A lo que el Señor Jesús le responde con otra contrapregunta. No le responde inmediatamente, le hace una contrapregunta. El intérprete responde de nuevo. Jesús responde en base a la respuesta del fariseo. Entonces son 8 intervenciones en dos rondas. Una primera ronda con 4 intervenciones, donde se responde la pregunta principal del intérprete. Jesús termina respondiendo su primera pregunta. Hay una segunda ronda con 4 intervenciones nuevamente. El Señor Jesús termina respondiéndole otra vez la primera pregunta al fariseo. En el diálogo se centra en la idea de hacer algo para heredar la vida eterna. El intérprete llega, Señor o Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el segundo diálogo, en la primera ronda, en la segunda él vuelve a hacer lo mismo. Como no queda satisfecho, es más, el Señor Jesús le responde directamente. Él sabía a dónde se dirigía el fariseo. Él no queda satisfecho y busca justificarse y vuelve a preguntar. Así que en este caso vemos cómo está estructurada esta sección. Ya vimos la primera parte. Veamos el contenido. Primera ronda. Versículo 25, empieza con una intervención del fariseo. Versículo 25. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vemos que Lucas elige muy bien sus verbos para hablar acerca de la contradicción y de la mala intención del intérprete. Recuerden también la semana pasada cuando vimos a Simón invitando a Jesús a su casa a un banquete, lo cual parecía un acto de generosidad, un acto de amistad, pero que la intención, lo vimos después, era probar al Señor Jesús. Es decir, Lucas revela la hipocresía y la poca sinceridad que tenían estos hombres al hablar con el Señor Jesús. En este momento Lucas dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó. El verbo utilizado habla de un acto de reverencia para hablar con un maestro, para hablar con un rabí. Para el momento, cuando los discípulos o las personas, la audiencia, estaba escuchando a su maestro, a su rabí, en este caso, cuando alguien quería hacer una pregunta o una intervención, y que obviamente su gesto se viera como un acto de reconocimiento y reverencia a quien estaba exponiendo, entonces se usa esta palabra, se levantó y le dijo, maestro. Con ese título, rabí,
también le reconoce como un igual. Recuerden que este no es un laico común, es un intérprete de la ley, es un hombre también con un nivel de intelectualidad reconocido entre el pueblo, un maestro entre ellos, y este hombre delante de todos le hace una reverencia a Jesús y también lo llama maestro. Todo hasta aquí está bien, pero Lucas dice, y le dijo para probarlo. Vemos entonces que el corazón de este hombre no era sincero y era hipócrita y contradictorio. Pero observe la pregunta del intérprete. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Para comprender lo que está hablando o lo que le está preguntando este intérprete de la ley al Señor Jesús, tenemos que ver el contexto y qué significa ese término, heredar. Al principio les dije, preste atención al Salmo 37 y si usted fue cuidadoso se dio cuenta de todas las veces que se habló de herencia de la tierra. La herencia precisamente era aquella posesión que les había prometido Dios a Israel y que en ese caso consistía en la tierra. Y que a pesar de que vieran, no te excites por el maligno o el malo que está prosperando o por aquel que está haciendo las injusticias, no te impacientes, tranquilo, que Dios te va a heredar la tierra. Entonces un concepto de la bendición de Dios que les daba, que le había prometido al pueblo judío. Se llama la vida eterna porque después de la cautividad en Babilonia, unos 500 años antes de Cristo, y después de ese regreso que están otra vez obteniendo su tierra, todo ese concepto se llegó a tomar como el momento de la vida eterna. Los profetas, y este es el concepto que tiene este intérprete de la ley, los profetas del Antiguo Testamento le prometían, habían hecho promesas acerca de que ellos volverían de la cautividad, estaban fuera de la tierra, que ellos volverían, pero no solamente volverían a la tierra, porque de qué vale volver a la tierra y seguir siendo oprimidos por los enemigos, sino que ellos serían liberados. Y que esa liberación vendría a través del Mesías. Y una vez que el Mesías liderara esa emancipación de los poderes gentiles, entonces ellos vivirían para siempre en la tierra, en la heredad que Dios les había dado. Por eso esta terminología. El punto es que el fariseo, que es un intérprete de la ley, que debe conocer bien la respuesta para probar a Jesús a ver si él está verdaderamente de acuerdo o no con Moisés. Y él les dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Eso también en el Antiguo Testamento se conoce como la salvación de Dios. Volver a la tierra, vivir para siempre libre de los enemigos, consistía en experimentar la salvación de Dios. El intérprete abiertamente está preguntando, ¿cómo es que tú nos puedes enseñar cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo es que vamos a obtener la herencia de la vida eterna? A lo cual el Señor le responde como él sabía. Versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Como es un intérprete de la ley, él conoce exactamente cuál es la respuesta. El pacto sinaítico, el pacto mosaico, consistía en hacer esto y vivirás. Guarda los mandamientos, guarda la ley y vivirás para siempre en la tierra. El Señor entonces le cambia en la pregunta, le hace una contrapregunta. Bueno, ¿y qué has entendido si eres un intérprete de la ley? A lo cual el fariseo interviene por segunda vez. Viene siendo la tercera intervención de la primera ronda, versículo 27. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El fariseo pronuncia
un resumen aceptado para el momento sobre lo que era la ley de Moisés. Si alguien quería decir en una frase resumida toda la ley de Moisés, citaba estos dos versículos, que es una unión de Deuteronomio y Levítico. Amar a Dios y amar al prójimo. Observen la respuesta ahora del Señor. Le responde la primera pregunta ahora. La primera pregunta de él, ¿qué es? Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo obtengo la promesa de Dios? Bueno, en la última intervención, en la cuarta, versículo 28, el Señor le dijo, tienes que hacer eso. Es decir, versículo 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así lo enseña la palabra del Señor. Pablo enseñó mucho más adelante, el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Vemos entonces una cosa en la respuesta del Señor. Primero, el Señor Jesús reconoce y alaba al intérprete por su acertado conocimiento y fiel recitación de la ley de Moisés. Es decir, la teología del intérprete era correcta y el Señor así lo reconoce. La cuestión es, ¿está este intérprete dispuesto a vivir de acuerdo a esa teología? El punto ahí es, ¿cómo se debe heredar la vida eterna? Bueno, es sencillo, podríamos decir. Debes amar a Dios en todo tiempo, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y luego debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros comprendemos la dificultad de eso con la clase que acabamos de ver. ¿Cómo hace un hombre eso si su naturaleza es corrupta? ¿Qué está haciendo la ley del Señor en ese momento, hermanos? Mostrando la imposibilidad de ser salvo. Y Jesús está haciendo un uso apropiado de la ley del Señor, mostrándole, bueno, vamos a decirlo así, es sencillo, ama a Dios perfectamente y ama al prójimo perfectamente. Cuando hagas eso, tendrás la herencia de la vida eterna, tendrás la salvación de Dios. Con un libre albedrío corrupto, ¿cómo se obtiene eso, hermanos? ¿Cuál es entonces la respuesta que debe surgir naturalmente cuando el Señor pone que esta es la forma en que se gana la vida eterna? Imposible. Imposible. Nadie puede ser salvo por sus propios méritos, porque nadie puede amar a Dios con todo su ser siempre y después amar al prójimo como a sí mismo siempre. Por lo tanto, para este momento de la primera ronda, el Señor deja al fariseo perdido. No te la puedes ganar. ¿Por qué digo eso? Como empieza el fariseo la segunda ronda. Vamos de una vez, versículo 29. Pero él, el fariseo, ¿no?, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Noten que estamos comenzando la segunda ronda, ¿no? Primera pregunta nuevamente. En la primera ronda, su primera pregunta, él decía, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Cuando el Señor Jesús por fin responde al final de esa primera ronda, lo deja perdido porque es imposible que se la gane. El Señor Jesús apunta a lo que él bien sabe, es que para él no ha amado siempre perfectamente a Dios y mucho menos ha amado perfectamente al prójimo. Entonces, como se ve acusado y perdido e imposibilitado de heredar la vida eterna, él vuelve a un segundo round. No se quiere quedar, no quiere pedir a un Salvador. Y entonces le pregunta, porque aquí dice Lucas, queriendo justificarse. Es decir, apelando, no, pero hay una forma en que sí me la puedo ganar.
Y entonces pone el tema a decir quién es mi prójimo. ¿Por qué el fariseo hace esa pregunta? Cuando él le pregunta, o cuando él dice, ¿y quién es mi prójimo? Los fariseos, los judíos, para ese momento, apoyados en Levítico 18, ellos entendían que su prójimo era un familiar directo o un hermano judío. Pero ellos entendían que los gentiles no eran su prójimo. Inclusive hay historiadores que nos citan escritos de rabinos donde hablaban de que los judíos estaban obligados a ayudar a su hermano judío en la situación que él estuviera. Pero si él no quería ayudar a un gentil, no tenía por qué ayudarlo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque los gentiles, al que no sabe qué es la palabra gentil, gentil significa un no judío, una persona que no ha nacido de Israel. Un no judío no era su prójimo, por lo tanto, él podía rehusarle su ayuda. Entonces, el fariseo con esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, tiene la esperanza de que Jesús le respondiera, bueno, tus familiares y tus hermanos israelitas piadosos. A lo cual seguro tendría la respuesta, eso yo lo he hecho. Porque, bueno, como les dije la otra vez, primero mi mamá, mi papá, mi familia, y bueno, hay amigos que yo ayudo sin ningún problema. Pero en esta comunidad, en el primer siglo, donde hay tantas divisiones religiosas, grupales, étnicas, sabemos que eso es imposible para uno de ellos. Entonces él está esperando que Jesús le diga, tu prójimo es tu familiar o un israelita piadoso, para él decir, yo he hecho eso. Observen que es igual cuando el joven rico en Lucas 18 conversa con el Señor Jesús diciéndole, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Que el Señor le responde con la ley de Moisés, los mandamientos sabes, y le recita varios mandamientos. Y él dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Este fue un poco más arrogante, este dijo, no, es que yo cumplo la ley de Dios perfectamente. A él no estaba en una iglesia donde le enseñaron la corrupción de la voluntad humana. Pero entonces él, orgulloso, dijo, bien, yo lo he hecho perfectamente. A lo cual el Señor le dijo, bueno, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue entristecido. La respuesta de la audiencia que escuchó esa conversación dijo, entonces, ¿quién puede ser salvo? Bueno, en esta ocasión, la conversación se gira precisamente para que también pregunten así. Es imposible. ¿Quién puede ser salvo? Entonces vemos que el intérprete quiere justificarse, quiere conseguir que hay unas normas, pero dime las 4 cosas, dime las 3 cosas, dime las 10, dime las 20, para yo evaluarme, porque yo estoy seguro que si no estoy casi y lo lograré, algo así, diciéndolo en mis palabras. Y entonces él le dice, versículo 29, él requiriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Estamos en la segunda ronda, primera pregunta, y le hace la pregunta a Jesús. Jesús le responde, ¿ves? Por eso es importante el diálogo, le responde con la eterna parábola. No le responde de una vez, le responde diciéndole la parábola del buen samaritano, y al final de la parábola le hace la contrapregunta. ¿Y quién es el prójimo allí? El fariseo responde y el Señor le responde la primera pregunta de nuevo. Pero veamos, hermanos, la parábola, algunos detalles. Yo sé que es muy conocida, pero hay algunas cosas que sería interesante ver acerca de la parábola para que veamos cómo el Señor le explica al intérprete en su misericordia que es imposible ganarse la salvación. Recuerden, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó, versículo 30, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
En la parábola, claramente vemos que viene un sacerdote en el camino. El camino que se está hablando desde la ciudad de Jericó hacia Jerusalén es un camino aproximadamente de 28 kilómetros. 28 kilómetros que viene siendo como una cordillera. Yo no sé si ha tenido la oportunidad de viajar a veces hacia la Colonia Tovar o hacia Cubiro, que uno va en subidas y a veces en la misma vía ve hacia adelante que se ve la carretera. Cuando uno va arriba, se ve la carretera hacia abajo. O sea, tú puedes visualizar algunos tramos de la carretera. Bueno, imagínense este contexto. Son 28 kilómetros. Y el Señor Jesús dice que el primero que va bajando, después de que hieren al hombre, es un sacerdote. Los sacerdotes en el primer siglo era una de las clases sociales más privilegiadas del momento. Por lo que se asume que lo más probable es que el sacerdote va en un caballo. Que vaya en un caballo, eso es un vehículo para el momento costoso. No todos tenían caballo. Es como que hoy hablemos de que alguien tiene una camioneta de lujo o del año. Algo aproximadamente así. Lo cierto es que como es un sacerdote y es parte de una de las clases económicas más privilegiadas del momento, es seguro que él no está haciendo un viaje a pie de 28 kilómetros. Entonces él va, como va en su caballo, o como se asume que va a un caballo, el Señor está diciendo con esto que el sacerdote tiene la posibilidad de ayudar a este hombre herido. Ahora, hermano, el sacerdote se dirige hacia Jerusalén. Se entiende también, en el contexto se entiende que ese viaje que va a realizar es que él va a realizar, le toca el turno para hacer su servicio en el templo. Al hacer su servicio en el templo, entonces este sacerdote está sometido a varias reglas de purificación. Entre esas es que los sacerdotes, para poder ejercer su oficio, no podían tocar cuerpo muerto. Entonces, vemos al sacerdote que va directo a su acto de adoración al Señor, le tocaba por 2 semanas, según el orden que se había hecho en la casa de Aarón, y él ve que hay un cuerpo. Jesús dice que ese cuerpo está medio muerto, está inmóvil. Lo dejaron desnudo y obviamente no habla. Recuerden, para los sacerdotes o para los judíos, estaba obligado a ayudar a alguien siempre y cuando fuera un judío o fuera un familiar. Lo que se puede reconocer conversando con la persona. Así como nosotros reconoceríamos a un maracucho, reconoceríamos a un andino, reconoceríamos a un guaro, entonces de esta manera también en ese lugar se podía reconocer a las personas de dónde era específicamente. Pero él está medio muerto, es decir, no habla. Pero también se puede reconocer por la vestimenta. Entonces está desnudo, no se puede reconocer ni por el habla ni por la vestimenta. Otro detalle que para los sacerdotes que estaba prohibido no solamente tocar cuerpo muerto, sino que él no podía acercarse a una distancia aproximadamente de unos 4 metros. Es decir, si él traspasaba esa distancia, quedaba contaminado. Entonces, va en el camino, imagínense, él va directo hacia su sacerdocio, hacia su oficio, ve el cuerpo a lo lejos, intentaría visualizar quién es, está medio muerto, no se mueve, no habla, no lo puedo reconocer quién es. Aparte de eso, no le veo la ropa, a lo mejor hasta es un gentil. Entonces, mejor ni lo ayudo. Para contaminarme con un cuerpo muerto, al final, si ya está muerto, ¿qué le voy a hacer? Y de paso, si lo hago, entonces no puedo hacer el servicio. Otra de las cosas es que el sacerdote, en la cuestión de ministrar, él iba a recibir los diezmos del pueblo. Y de esa parte de los diezmos que le daban, sobre todo la que le daba el levita y algunas acciones de gracias que vendría del pueblo, eso correspondía su parte para él y su familia. Pero si él venía contaminado, significaría que uno, no podía ministrar. Segundo, no podía usar el diezmo que le daban y a tomar de su parte. Afectaría la economía familiar. Ni siquiera sus sirvientes podían participar. Tercero,
él tenía que hacer un acto de purificación. Y por las leyes de ese momento se entiende que para el acto de purificación, luego del servicio, él tenía que estar en un lugar de la puerta oriental, comprar una vaca, hacer las cenizas para hacer el acto de purificación. Después de las 2 semanas de servicio, que por cierto no pudo hacer por estar inmundo, después tenía que buscar de su dinero para comprar una nueva vaca, hacer la ceniza, ofrecer para su purificación, para poder irse a su casa en paz nuevamente, tardaba 1 semana más. Entonces, por todo lo que vemos, no es que estoy haciendo de abogado del diablo, pero vemos que para el sacerdote era las leyes, los detalles, era complicado pararse a mirar al muerto. Entonces, si de todas maneras un gentil que no merece ni mi ayuda, entonces prefiero pasar de largo. Además, ustedes imaginan a su esposa, porque viniste 1 semana después de lo acordado. Es que me contaminé. ¿Y por qué y no pudiste pasar de largo? O sea, imagínense todo ese periplo al cual este hombre tenía que hacer. Lo cierto es que de todas las cosas, ¿verdad? Y no estamos quitando la falta de compasión. Porque al final de cuentas, bueno, asumiría la responsabilidad, es un sacerdote, conoce la ley de Dios, y la ley de Dios le decía que cumplir la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Pero lo más seguro que con este ejemplo, el Señor ha citado una serie de detalles en la vida cotidiana que varios intérpretes sabían, es probable que lo habían hecho. Por lo cual entonces él pasa de largo. Para hacer entonces la historia un poco más corta, vamos al levita, el segundo. Versículo 32. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El levita es de un rango menor al sacerdote. Ambos pertenecen a la tribu de Leví, pero recuerden que los sacerdotes son de la familia de Aarón, y aquellos que no son de la familia de Aarón, entonces son levitas, tienen un rango menor. Para aquel momento, los viajeros, sobre todo esa vía de Jericó a Jerusalén, que era conocida por su peligrosidad, era común que los viajeros, al adentrarse al camino, en la último pueblo, la última aldea, que funcionaría algo como una alcabala para nosotros, preguntaría, es algo que dicen aquellos que han vivido en porque dicen que inclusive ese camino es peligroso el día de hoy, el viajero preguntaría qué personas ha pasado, se le ha adelantado, y de esta manera saber quién va adelante. Por lo que cuando viene el levita, se asume también que él sabía que delante de él iba un sacerdote, que es de rango mayor, recuerden. El levita, también por ser de rango menor, no tiene la misma condición económica. Es probable que yendo un animal, como es más económico, probablemente iba en una mula, lo cual él llevaría su maleta, su bolsa, lo que fuera, o probablemente iba encima. Lo cierto es que no tenía tanto privilegio como el sacerdote. Pero al ir en camino, él se consigue también al hombre herido, medio muerto. El levita no tiene la restricción de los 4 metros aproximados. Él sí se puede acercar. No lo puede tocar porque también se contamina, pero sí se puede acercar un poco más. Seguro traspasó porque dice que se acercó, pero se fue. Entonces él vio y lo reconoció y miró. Como no habla, tampoco vio si era del pueblo, si era su prójimo o si no, y tampoco lo reconoce por su vestimenta. Muchos dicen que de todas las cosas, como el levita también su responsabilidad era menor que la del sacerdote, las consecuencias de contaminarse eran menos. Es decir, no iba a pasar por tanto detalles como le sucedería al sacerdote, por lo cual él podía arriesgarse de hacer la contaminación para ayudar. De todas maneras, hizo caso omiso del accidentado. El punto es que muchos dicen que lo que hizo que el levita no ayudara más al hombre fue seguramente la respuesta del sacerdote. Porque si el levita lo ayudaba, imagínense que sí lo ayudaba y después lo auxiliaba,
con ese acto expondría la dureza de corazón del sacerdote. Y de esa forma, entonces, estaría cuestionando a alguien de mayor rango para él. Por lo tanto, si el levita ve y él sabe que el sacerdote ya pasó, o inclusive a lo lejos en la vía, él puede ver que allá adelante, abajo, va un sacerdote por la vestimenta, por el caballo, y entonces él viene en el camino, se consigue al accidentado, y entonces él ve, si el levita, que conoce mejor, el sacerdote, perdón, conoce mejor la ley que yo, conoce mejor cómo se pudo haber ayudado, y él resolvió que era mejor no ayudar, entonces, ¿quién soy yo para cuestionar el criterio de mi superior? Entonces, de esa forma, él también fue disuadido a no ayudar. Puede que sí, puede que no, pero el punto del Señor es que ni estos dos, ninguno lo ayudó. Y en última instancia tenemos al samaritano. Vemos entonces que hemos tenido algunas, pongámosles entre comillas, excusas de estos dos religiosos para ayudar al accidentado y no lo hacen. Y el Señor entonces trae el ejemplo del samaritano. Que el Señor traiga el ejemplo del samaritano, ya algunos creo que saben muy bien que es un ejemplo muy chocante. Salvando las diferencias, es como si hoy estuviéramos hablando con un judío que todavía vive, que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, y le dijéramos, ¿sabe que conozco un señor que es nazi? Ese es un ser humano hermoso, de verdad. Es un ser humano noble. De verdad que la gente creo que no conoce bien a los nazis. Entonces imagínese si es un judío sobreviviente, cómo le chocaría ese tipo de comentario. Bueno, salvando la diferencia, algo así es lo que sucede cuando el Señor, dentro de del intérprete de la ley, de los judíos, habla de que el héroe de la historia es un samaritano. Bueno, sabemos que él lo ayudó, lo arregló, pero hay unas cosas también que a veces se pasan de largo en lo como el Señor explica cómo ayuda el samaritano. Recuerden que es una discusión teológica. La parábola es muy recordada, pero ¿cuál es la razón de la parábola? Una conversación con un intérprete de la ley. Una conversación que está basada en todo el conocimiento del Antiguo Testamento. Una conversación que está basada sobre la salvación que Dios ha prometido a través de los profetas. Es decir, toda referencia al Antiguo Testamento, tanto el intérprete como el Señor, obviamente, que es el inspirador de las Escrituras, la conocen muy bien. Y cuando el Señor Jesús entonces hace todo eso, habla del samaritano de una manera especial. Versículo 34. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Todo lo que hace el samaritano en la parábola que el Señor coloca es un acto realmente totalmente maravilloso, misericordioso, que hace, y ahorita lo voy a explicar mejor, que hace que el intérprete, que es quien está hablando el Señor Jesús, y su audiencia entienda que lo que hace el samaritano es algo imposible que no otro haría. Porque inclusive para la época, recuerden que está muy vigente la ley del talión. La ley del talión decía ojo por ojo y diente por diente. Cuando había una persona que había sido injustamente golpeada o asesinada, los familiares hacían la venganza. En la ley de Moisés habían ciudades de refugio para que a la hora de que alguien acusado injustamente corriera a la ciudad de refugio para que no fuera asesinado o vengado por la familia, y entonces se hiciera un juicio justo y se demostrara que él no era culpable en la muerte o la golpiza de la víctima. En esa época también, si una persona llevaba a un herido, y si los familiares de este herido buscaban y encontraban que alguien venía ayudándolo, es muy probable que culparan al que lo estaba ayudando. Por la misma razón, porque la gente no se detenía.
Y el samaritano se está arriesgando. Está arriesgando su reputación, está arriesgando su salud, está arriesgando su vida, entrando a una posada, y después de la posada inclusive le dice, se quedó con él, una imposibilidad, dejó de hacer todo lo que le correspondía en su vida, se quedó con él cuando estuvo mejor o por lo menos consciente, le dijo al mesonero, cuídamelo, le dio dinero de él. El accidentado no tenía plata para pagar, porque le habían robado todo. No lo conocía, no sabía quién era. Simplemente lo ayudó, le gastó el dinero y hizo todo. La escena es una escena de un acto de misericordia inédito. Una cosa que el mismo fariseo y los que lo oyen comprenderían que es imposible amar así. Entonces está entendiendo cuál es la pregunta y cuál es la respuesta que quiere hacer el Señor. Pero no solamente eso. Recuerden que nuevamente es un intérprete de la ley, conoce toda referencia a la ley. Y al Señor decir que el samaritano lo que hizo fue vendar sus heridas, curarlas, sanarlas con vino y aceite, está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, donde a través del profeta Oseas, el Señor, Dios, promete hacer eso con su pueblo cuando lo salvaría. Oseas capítulo 6. En el Antiguo Testamento está el libro de Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El Señor utiliza esos mismos verbos en el mismo orden, según los intérpretes de la versión griega, por lo cual es una referencia directa. Versículo 2. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? Efraín es Israel. ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Recuerden que el ejemplo está el intérprete de la ley, está el sacerdote y está el levita. Una piedad superficial. Versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Aquí se resume la ley de Dios que citó el intérprete. Conocimiento de Dios, amar al Señor tu Dios con toda tu alma. Misericordia quiero. La misericordia no se le hace a Dios, se le hace al prójimo. Y aquí le dice que es el resumen de la ley. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver del cautiverio a mi pueblo. Por lo que acabamos de leer es una referencia bastante similar a los elementos que el Señor utiliza en la parábola del buen samaritano. Se los cita al intérprete de la ley que conoce muy bien estos pasajes y dice que ese samaritano precisamente hace lo que Dios promete hacer con su pueblo cuando lo salva. Luego que le da todas las parábolas, continuamos. Allí el Señor le hace la contrapregunta. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo,
ve y haz tú lo mismo. La parábola o en la escena, hermanos, se cierra de forma abierta. Pero recordemos a Lucas 18, cuando el rico le dijo, pero yo he hecho todo eso. Y el Señor Jesús le dijo, una cosa te falta. Y él se fue entristecido porque tenía muchas riquezas. Lo que el Señor está diciéndole al fariseo en ese momento, o al intérprete, tienes que obrar de una forma tal como lo acabo de describir. Pero por lo que todo lo que dijimos, es imposible hacerlo. Porque no solamente lo debe hacer en un momento, él debe hacer eso toda la vida. Toda la vida y de forma perfecta. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta en todo, hermanos? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde con la ley de Dios, con la ley de Moisés, actuar de forma perfecta. ¿Cuál es la conclusión? ¿Quién podrá ser salvo entonces? Mis hermanos, lo que está haciendo el Señor Jesús es precisamente llevarlo en su condición de quitarle su orgullo, de justificarse a sí mismo, y entonces que clame por un Salvador. Y el Señor, al mostrar entonces que él actuó, el samaritano actuó como nunca un ser humano actuaría haciendo lo que hizo, el Señor Jesús le está diciendo, solamente yo puedo amar de esa manera. La salvación es de Dios. Mis hermanos, la parábola no está para decirnos cómo amar al prójimo. La parábola está para decirnos que solo Él ama de forma perfecta e incondicional. Romanos capítulo 5. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El concepto de amor perfecto que tiene el hombre, o que el Señor muestra a través de su palabra al hombre, es para precisamente, entendiendo que nuestra voluntad está corrompida, es que reconozcamos que es imposible hacerlo de esa manera. Por lo cual entonces hasta este punto, como el intérprete de la ley, tenemos que decir, estamos perdidos. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos ha salvado a través de Cristo. Él es el buen samaritano. Él ha amado a su pueblo de una forma que nada, nunca ni nadie los podrá amar, y otorga la salvación por fe y gracia. Ese es el propósito de la parábola. Mi hermano, que no confíes en tu propia justicia, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Por gracia sois salvos. Así que podemos recitar perfectamente algunas cosas de la palabra del Señor como el intérprete de la ley, mis hermanos. Pero el punto es que verdaderamente reconozcamos que la salvación no es por méritos propios, sino solamente a través de Cristo. Finalicemos con unas aplicaciones, aunque ya espero que se haya aplicado. En primer lugar, hermanos, la parábola nos deja bien claro que cualquier intento de autojustificación está condenado al fracaso. El listón que pone la palabra de Dios es demasiado alto. La vida eterna no se obtiene por méritos propios, es por gracia.
En segundo lugar, desde el principio estoy diciendo que no debemos, porque que la parábola no enseña acerca de la ayuda al prójimo. Pero ojo, con esto no estoy queriendo decir que la Biblia no enseña eso. La Biblia sí lo enseña. Y también nos da un concepto distinto del prójimo. ¿Quién es el prójimo entonces? Aquel a quien podamos ayudar. Donde los prejuicios raciales, recuerden que el samaritano y los judíos se odian para ese momento, pero el Señor pone una situación donde el amor de Cristo supera los prejuicios raciales, étnicos, económicos. Es decir, que en la iglesia de Cristo, en la iglesia, el pueblo de Dios en el nuevo pacto, teniendo el amor de Cristo, ha superado esas barreras. Entonces ellos no ven si son ricos o pobres, negros o blancos, rojos o azules. El amor de Cristo derramado en sus corazones supera eso. Es obvio que la parábola también habla de dos tipos, ¿recuerdan? De dos tipos de pecadores, como en Lucas 7. Simón el fariseo y la mujer pecadora eran dos pecadores distintos que necesitaban la salvación de Dios. Es obvio que aquí vemos también que hay dos pecadores. Los ladrones perjudicaron al prójimo haciendo el uso de la violencia y despojándolo de su propiedad. Ellos pecaron y dejaron mal al prójimo. Pero el sacerdote y el levita, que no eran ladrones en el sentido como el otro, por omitir ayudar, también lo perjudicaron y lo estaban dejando morir. Hermanos, la indiferencia hacia la necesidad de otro es una forma de perjudicar y una forma de condenada, una forma de pecado condenada por el Señor. Debemos tener cuidado con ser indiferentes, indolentes al dolor ajeno. La oportunidad, hermanos, la oportunidad perdida para hacer el bien para el cristiano y para los hombres, se convierte en pecado. Si tú tienes una oportunidad para hacer el bien y la desperdicias, es pecado para ti. Así que es más profundo, hermanos, hablar de estar bien con el Señor que solamente creer que se deben hacer algunas cosas. Y vuelvo a repetir, porque es el punto de la parábola. El pasaje es una declaración y está puesto, hermanos, para hablar de la salvación. La salvación llega al perdido, al herido, a través de una muestra inesperada de amor sacrificado. La salvación a los que tienen la voluntad corrupta. La salvación a aquellos que por sus propios medios no buscarían nunca a Dios. Aquellos leones rapaces que nunca por su naturaleza buscarían el alpiste. La salvación de ellos ha llegado por una muestra sacrificada de amor, y es la del Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para sustituir nuestro lugar, para perdonar nuestros pecados y justificarnos delante de Dios. Si crees de todo corazón, serás salvo. Señor, gracias te damos por la salvación. La salvación que es gratuita para nosotros, Señor. Sí, nosotros no pagamos. Sí, nosotros, Señor, recibimos todos los beneficios. Sí, nosotros, Señor, hemos experimentado tu amor incondicional y misericordioso. Pero eso no significa que no costó. Tal como en la parábola, todo ese sacrificio, todo ese riesgo, todo lo que se abandonó, todo lo que hizo este samaritano, Señor, simplemente es para demostrarnos, como le demostraste a ese intérprete, que no es posible justificarnos a nosotros mismos. Necesitamos la salvación que viene de ti. La salvación es de Jehová. Gracias por interceder, Señor, cuando íbamos rumbo a nuestra perdición, cuando estábamos no medio muertos, muertos en delitos y pecados. Pero tú, Señor,
veniste y curaste nuestras heridas y las sanaste con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Gracias por la gran salvación. Señor, que tu pueblo viva agradecido de la salvación tan grande que nos has dado. Te amamos, Señor, en Jesús. Amén.